Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor consejero, por haber solicitado una comparecencia en la que nos viene a contar pues esa hoja de ruta que se presentaba el 13 de febrero, creo, hace muy poco, ¿no?, en la que se anunciaba pues su puesta en marcha en el marco de la Alianza Verde del Hidrógeno Verde. Es verdad que esto responde al impulso decidido, si quiere, por esta apuesta por este vector de energía, en la que además la Junta de Andalucía no se encuentra sola, sino que también cuenta pues, con un apoyo decidido por parte del Gobierno de la Nación y además por parte de las instituciones europeas. Es verdad que últimamente se está hablando mucho del hidrógeno verde como la gran esperanza para la descarbonización de nuestra economía. Es una tecnología que se basa en la generación de hidrógeno a través de un proceso químico que se conoce como electrólisis, que utiliza corriente eléctrica para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua. Si esa electricidad es renovable, lo que tenemos es un producto pues 100% sostenible, que no emite gases contaminantes ni durante la combustión ni durante el proceso de su producción, lo que no es poco teniendo en cuenta los objetivos tan ambiciosos de la Unión Europea para el año 2030. Tiene otras ventajas el hidrógeno verde y es que es almacenable, es fácil de almacenar, lo que permite su utilización posterior en otros usos y momentos distintos al de su producción, y además es versátil porque puede transformarse en electricidad o en combustible sintético y utilizarse, por tanto, con fines comerciales, industriales o de movilidad. Es verdad que tiene muchas ventajas, pero no significa que no haya aspectos negativos que hay que valorar y que a nosotros nos gustaría traer aquí a colación, rompiendo un poco, ¿no?, este clima de consenso que parece que hay en las instituciones públicas europeas, nacionales y andaluzas con respecto a la necesidad de incentivar el uso del hidrógeno verde en la industria, en el transporte, también en la calefacción de los hogares, etcétera, ¿no? Como aspectos negativos, sabemos que a día de hoy, con la tecnología que hay desarrollada actualmente, tiene un mayor coste que el hidrógeno convencional, vamos a decirlo así, que el gris, que no importa, a nosotros no es que nos parezca un obstáculo insalvable, pero nos parece que hay que tener en cuenta, porque si la tecnología no avanza va a ser muy difícil convencer a la industria de que utilice hidrógeno verde si es más caro que otro tipo de combustible. Y ahí ahora mismo las subvenciones públicas son muy altas, pero el día que eso acaben habrá que tenerlo en cuenta. Hay también un problema de mayor gasto energético y es que la hidrólisis pues, requiere una producción de energía, un gasto de energía, por tanto, y es verdad que se está produciendo más energía para acabar teniendo hidrógeno verde. En realidad, también para producir hidrógeno gris se produce ese mayor gasto energético. No debería ser el ideal acabar con vectores energéticos que necesitan, a su vez, un mayor gasto energético para conseguirlo, aunque sean sostenibles. Luego volveré sobre ello. Hay que tener muy cuidado con la seguridad, porque sabemos que el hidrógeno es volátil, es inflamable. Y luego un tema no menor y que a nosotros nos preocupa mucho y que usted creo que le diría que ha pasado de puntilla, pero creo que no ha pasado por él, y es el gasto de agua pura que conlleva el hidrógeno verde. Usted sabe, estoy segura que no es ajeno a ello, y aunque las instituciones europeas y nacionales siguen con esta política de fomento del hidrógeno verde, que empieza a haber voces autorizadas por parte de los científicos, pero también por parte de algunos expertos en energía, hablando de la burbuja del hidrógeno verde y cómo de los problemas que puede acabar acarreando si al final el desarrollo que estamos preveyendo no se produce con la cantidad de dinero público que se está invirtiendo. Les digo, por ejemplo, que de burbuja del hidrógeno verde no es algo que haya dicho yo, lo dice, por ejemplo, el CEO de Endesa, lo dijo hace un año, ¿no? Y como ellos tenían muchos reparos a la hora de invertir, es verdad que a ellos lo que les importa es el coste de producción que pueda tener y la salida al final que pueda tener al mercado. No le interesa lo mismo que le puede interesar a mi grupo parlamentario, pero es cierto que empieza a haber algunas dudas. Vamos a decirlo así. El problema fundamental… Señorías, por favor, guarden silencio. Existe además un problema de transporte y aquí todo parecía que iba a estar solucionado, ¿no?, con ese anuncio por parte de las autoridades europeas de que en 2030 íbamos a tener construido una gran infraestructura, un corredor que iba a poder unir pues, la producción de hidrógeno, la iba a poder transportar por Portugal, España, Francia, para acabar en Alemania. De manera que nosotros estamos pensando a unos años vista no solo producir hidrógeno verde para nuestro consumo, sino además pensando que lo vamos a poder exportar por toda Europa, ¿no?, convirtiéndonos en un gran foco referente en la producción del hidrógeno verde, que ya hemos visto que tiene, desde el punto de vista medioambiental, tiene algunas ventajas. Tengo que detenerme lo del agua porque es una barbaridad la cantidad de agua que se necesita para producir hidrógeno verde. Se estima, bueno, no se estima, está calculado que hace falta 1 tonelada de agua pura para la producción de 1 tonelada de hidrógeno verde.
favor. Es Paro el imposible. tiempo, señoría. Es la discúlpame, que es propia imposible, de portavoz verdad. del Grupo Parlamentario la que me pide que Sí, por ustedes favor. mantengan en silencio la sala, Gracias. porque es desde el principio que la oradora está reivindicando eso. Por favor, señoría, vamos a mantener el orden. Gracias, señora presidenta. Le decía, hay un problema con el gasto de agua, y es que si España tiene sed, Andalucía, ni le cuento, señor consejero, y usted lo sabe. A mí me gustaría saber cómo vamos a resolver el problema de poder conseguir 1 tonelada de agua pura para cada tonelada de hidrógeno verde. Y no solo estamos hablando del consumo propio, sino además estamos hablando de exportarlo. Usted sabe además que el agua pura requiere un proceso, la destilación es el más barato para obtenerse, en el que son necesarias 2 toneladas de agua prácticamente, de manera que hace falta una cantidad ingente de agua que no tenemos a día de hoy. Ese es el fundamental problema. Usted me puede decir que se están utilizando o se están ensayando la destilación a partir de desaladoras para utilizar esa agua en la consecución del hidrógeno verde, pero a día de hoy esa tecnología no existe y parece que cuando exista va a ser tan cara que va a ser todavía menos rentable de la que hay actualmente. Con lo cual, a mí me gustaría que nos planteáramos realmente ¿de dónde va a salir ese agua? Básicamente, eso es lo que me gustaría saber. Es decir, estamos financiando procesos en Andalucía, estamos hablando de proyectos, creo que hay 23 actualmente, no he hablado de 9 de ellos, pero creo que en total hay 23. Ustedes van a abrir una nueva línea de financiación para producir hidrógeno verde que requiere de un agua que no tenemos, cuando tenemos además problemas para el agua de consumo humano y para la agricultura. Y a mí me parece que estamos siendo poco realistas, que la Unión Europea es verdad que está abriendo líneas de subvención, pero que en Andalucía, con el problema específico que tenemos de sequía y de escasez hídrica, nos lo tendríamos que replantear si el hidrógeno verde va a ser realmente el gran salvador o, desgraciadamente, se puede convertir en un gran fiasco. Y luego, con respecto al transporte del que hablábamos antes, usted seguro que sabe que Francia, que al principio estaba muy a favor de ese corredor, ¿no?, que iba a ser mediterráneo y que iba a pasar por su territorio, últimamente ha planteado algunas reticencias porque, bueno, aparte de lo que tiene que ver con la exigencia de que pasara por allí hidrógeno, perteneciente también el llamado rosa, ¿no?, el que proviene de las nucleares, ese que le gusta al grupo parlamentario Vox, hay problemas de que la inversión se pueda realmente rentabilizar. Siendo claros, ahora mismo no hay un mercado del hidrógeno verde. Lo que hay es una voluntad de que todo el mundo utilice hidrógeno verde, pero existen ya sectores en los que el hidrógeno verde no se está utilizando. Estoy pensando en más de 50 estudios científicos que dicen ahora mismo que no sirve para calefactar los hogares, que era uno de los usos que se pensaba que podía ser. Y ahora mismo se dice que con las instalaciones que hay no podría ser, habría que cambiar todas las tuberías y todas las calderas que existen para poder utilizarlo, con lo cual la inversión es tan grande que parece complicado que en el medio, no en el corto, sino en el medio plazo se pueda utilizar. Pero avanzo. Había un proyecto piloto con fondos públicos en Alemania para el uso en ferrocarril, que también se ha visto que no es rentable y ahora mismo se ha abandonado. Podríamos hablar de los proyectos que había en Dinamarca para su uso en automoción, en los coches, y que también se ha paralizado. Es decir, se empiezan a plantear problemas en el uso de algunos de lo que se pensó que iban a ser las grandes salidas del hidrógeno verde. El problema es que el hidrógeno ya se utiliza, el gris, y no tiene un gran mercado. Pensar que porque el hidrógeno sea verde, sea sostenible, siendo además más caro y gastando tanta agua, y que toda la industria se va a reconvertir para ello, me parece que ha sido un pensamiento demasiado rápido y al que hay que darle una pensada. Además, hay un problema. Como el hidrógeno es la molécula más pequeña que existe, se escapa de las tuberías, con lo cual es muy difícil adaptar los gasoductos que hay para que puedan llevar hidrógeno. Y ese es otro problema. ¿Qué es lo que está diciendo Francia en algunos de los informes que tiene? Que la inversión para hacer ese gran gasoducto, hidroducto, no sé cómo se va a llamar, es tan importante que cree que no va a merecer la pena, porque producir hidrógeno verde es muy caro a día de hoy. Además, te dicen muchas empresas que la Unión Europea está dando dinero para financiar la inversión, pero no están teniendo en cuenta el mantenimiento. No se sabe las plantas que se puedan llevar a cabo, qué vida útil van a tener y qué gasto operativo van a tener. Y parece ser que va a ser muy alto, con lo cual nos dicen, para que esto acabe siendo útil, vamos a necesitar mucha más inversión pública, sin saber si realmente va a haber un mercado, va a haber industria que quiera ese hidrógeno verde para poder consumir. Y nosotros ya estamos pensando en que una zona de Andalucía se va a poner a generar hidrógeno verde, repito, que es sostenible medioambientalmente, pero si no se utiliza no lo será, porque además habrá provocado un gasto de energía importantísimo para producirlo. Y lo que le decía, consejero, es lo que más me preocupa, el gasto de agua. Si no hay agua, yo no entiendo cómo estamos fomentando unos proyectos que van a requerir unas cantidades tan grandes cuando tenemos problemas para el consumo humano y para el consumo agrícola.
Con lo cual, si eso no lo solucionamos antes, no sé si tiene sentido seguir hablando de nuevas líneas de subvención, aunque le esté haciendo Europa. A lo mejor Europa no está pensando en las circunstancias de Andalucía, aunque lo está haciendo el Gobierno de la Nación, que a lo mejor tampoco está pensando. Quien sí tiene que pensarlo es usted, que es el consejero de Industria, Energía y Minas. Muchas gracias.